Hola mis amigos, sé que he estado muy inactivo en este periodo, pues he tenido un fuerte bloqueo creativo en cuanto a mis videos, ya que escribir los guiones para los mismos me resulta cada vez más difícil, al punto de que he tenido que cancelar multitud de reseñas por este problema, puesto que los guiones no resultan como yo los deseo, y eso me frustra, por lo que decido desistir de hablar del tema. Pero como esta es una ocasión especial, he decidido escapar de mis habituales videos, dejando las reseñas a un lado. Me dejé llevar por el mes del terror y hablar de uno de mis temas favoritos, los mitos y las leyendas. Y qué mejor que abordar el tema desde el ámbito local, narrando mitos de mi ciudad. Pero por desgracia, los mitos y leyendas son peor que escasos, sino que repetitivos, ya que estos siempre giran en torno al Panteón de Belén, conjunto de historias que han sido relatados ya hasta el cansancio, y que de hacerlo una vez más sería bailar sobre la tumba de lo trillado. Debido a esto, comencé a cavilar sobre el asunto y caí en cuenta de que sería mejor hablar de leyendas urbanas de mi localidad, pero como este tema es igual de escaso, por no decir inexistente, también decidí renunciar a la idea, y así llegué a una espléndida conclusión. Si quería hablar de mitos locales, tenía que recurrir a la fuente de estos, a la gente misma. Teniendo esto en mente, pensé en qué acontecimientos o historias yo conocía de antemano, y algo de inmediato se manifestó en mi mente, algo monstruoso, que salió del agua a medianoche. Da la casualidad que cerca de mi casa, por no decir que está a una calle de distancia, está ubicado el Parque de la Solidaridad, un parque de grandes proporciones que solía ser una represa. Al crecer junto a este parque y al tener unas proporciones tan grandes y un pasado tan marcado, fueron un caldo de cultivo para ciertos mitos que fluyeron a su alrededor, que si bien son pocos y bastante escasos, considero que su originalidad es apreciable, por lo que decidí volcar mi atención en él para realizar este video de Halloween. Espero disfruten esta modesta recopilación de relatos que he podido encontrar. Como cualquier sitio concurrido o medianamente espacioso, tienden a surgir historias o mitos populares, más falsos que ciertos, como el que abunda en las escuelas de México, donde la escuela era en el pasado un cementerio, o que un payaso invitado en una celebración en la escuela murió en los baños cuando intentó violar a una alumna o a una maestra, dependiendo de la versión. Aquí en este parque no fue la excepción, ya que llegué a escuchar de amigos y compañeros de escuela que en el parque durante las noches sucedían apariciones, como en casi cualquier sitio, ya que hace ya un par de años el parque no contaba con sistemas de alumbrado por la noche, por lo que la oscuridad total ayudaba a la verosimilitud de los mitos. Otro mucho más descabellado y que escuché también en mi infancia era el de que el parque crecía un poco cada noche, no demasiado para hacer un cambio notorio, pero sí lo suficiente como para hacer una diferencia cuando el tiempo transcurriera. Había algunos más, pero demasiado simplones o cortos como para ser considerados, al igual que los dos anteriores, y podría pasarme horas hablándoles de ello, pero a decir verdad, creo que con esto parece suficiente como para dar un contexto sobre el parque y su inherente misticismo. Se ha hablado ya algunas ocasiones, y debo admitir que es un tema que me fascina e intriga en partes iguales, ya que es algo de lo que muchos hablan pero pocos tienen pruebas, como sería el caso de los taxistas que llevan ancianas fantasmas que entran en una casa para desaparecer. Es un tema que se ha volatilizado en muchas partes de Latinoamérica, y es el caso de las supuestas ofrendas al diablo de vidas que se dejan bajo las construcciones para que éstas resistan el paso del tiempo. Creo que lo fascinante de este tópico es su propia mundanidad, es decir, bien podría esto pasar en nuestras narices sin que nos demos cuenta, a nuestro alrededor. Vidas siendo cegadas de una manera tan fría para que la estructura resista a las inclemencias del medio ambiente. Es tan lúgubre el tan solo imaginarse la sangre fría necesaria como para realizar un acto como ese. Otro de sus puntos clave considero que es el secretismo con el que se lleva, pues si bien, como dije, es algo que se ha esparcido de boca a boca, es sorprendente que nadie saliera a desmentir o reafirmar este asunto, haciéndolo mucho más enigmático. De todos los lugares de los que me podría imaginar donde esto podría ocurrir, el Parque de la Solidaridad no era uno que tuviera en mente. Pero hace una semana, cuando le pregunté a mi tío, quien es albañil, sobre los llamados durmientes, pues había escuchado de ellos hace muchos años,
cuando apenas era un niño, pero jamás supe a qué se refería esta parte del parque, y que jamás me había dado a la tarea de investigar. Cuando comencé a recopilar los mitos para este video, creí que los durmientes serían un tema interesante para abordar, ya que ni siquiera yo sabía de su propósito, lo que me llevó a preguntarle a mi madre si ella sabría algo del tema, por lo que también me dio una negativa, y me dijo que hablara con mi tío, ya que él seguramente sabría algo, y sí, tenía toda la razón. Al mencionar el tema me dijo que esos tales durmientes no eran nada más que personas que habían sido sacrificadas en cierta parte de la presa, la cual fue secada para convertirse en el parque cerca de 1991, año de inauguración del recinto, pero que aún permanecían vestigios de dicha presa, como la compuerta mayor, un arroyo que atraviesa de forma horizontal todo el parque y obviamente los durmientes. Mi tío me explicó que esas personas, quienes eran trabajadores de la misma construcción en la presa hace varios años, fueron emparedados vivos de una parte de la presa, en sus cimientos para ser más exacto, para que la estructura se mantuviera en pie, como ya expliqué, y dichas vidas fueron conmemoradas con cruces en dicha estructura, como un macabro recordatorio de sus violentas muertes. Tiptoe through the window, by the window. Hola mis amigos, sé que he estado muy inactivo en este periodo, pues he tenido un fuerte bloqueo creativo en cuanto a mis videos, ya que escribir los guiones para los mismos me resulta cada vez más difícil, al punto de que he tenido que cancelar multitud de reseñas por este problema, puesto que los guiones no resultan como yo los deseo, y eso me frustra, por lo que decido desistir de hablar del tema. Pero como esta es una ocasión especial, he decidido escapar de mis habituales videos, dejando las reseñas a un lado. Me dejé llevar por el mes del terror y hablar de uno de mis temas favoritos, los mitos y las leyendas. Y qué mejor que abordar el tema desde el ámbito local, narrando mitos de mi ciudad. Pero por desgracia, los mitos y leyendas son peor que escasos, sino que repetitivos, ya que estos siempre giran en torno al Panteón de Belén, conjunto de historias que han sido relatados ya hasta el cansancio, y que de hacerlo una vez más sería bailar sobre la tumba de lo trillado. Debido a esto, comencé a cavilar sobre el asunto y caí en cuenta de que sería mejor hablar de leyendas urbanas de mi localidad, pero como este tema es igual de escaso, por no decir inexistente, también decidí renunciar a la idea, y así llegué a una espléndida conclusión. Si quería hablar de mitos locales, tenía que recurrir a la fuente de estos, a la gente misma. Teniendo esto en mente, pensé en qué acontecimientos o historias yo conocía de antemano, y algo de inmediato se manifestó en mi mente, algo monstruoso, que salió del agua a medianoche. Da la casualidad que cerca de mi casa, por no decir que está a una calle de distancia, está ubicado el Parque de la Solidaridad, un parque de grandes proporciones que solía ser una represa. Al crecer junto a este parque y al tener unas proporciones tan grandes y un pasado tan marcado, fueron un caldo de cultivo para ciertos mitos que fluyeron a su alrededor, que si bien son pocos y bastante escasos, considero que su originalidad es apreciable, por lo que decidí volcar mi atención en él para realizar este video de Halloween. Espero disfruten esta modesta recopilación de relatos que he podido encontrar. Tiptoe through the window, by the window. Como cualquier sitio concurrido o medianamente espacioso, tienden a surgir historias o mitos populares, más falsos que ciertos, como el que abunda en las escuelas de México, donde la escuela era en el pasado un cementerio, o que un payaso invitado en una celebración en la escuela murió en los baños cuando intentó violar a una alumna o a una maestra, dependiendo de la versión. Aquí en este parque no fue la excepción, ya que llegué a escuchar de amigos y compañeros de escuela que en el parque durante las noches sucedían apariciones, como en casi cualquier sitio, ya que hace ya un par de años el parque no contaba con sistemas de alumbrado por la noche, por lo que la oscuridad total ayudaba a la verosimilitud de los mitos. Otro mucho más descabellado y que escuché también en mi infancia era el de que el parque crecía un poco cada noche, no demasiado para hacer un cambio notorio, pero sí lo suficiente como para hacer una diferencia cuando el tiempo transcurriera. Había algunos más, pero demasiado simplones o cortos como para ser considerados, al igual que los dos anteriores, y podría pasarme horas hablándoles de ello, pero a decir verdad, creo que con esto parece suficiente como para dar un contexto sobre el parque y su inherente misticismo.
Tiptoe through the window, by the window. Se ha hablado ya algunas ocasiones, y debo admitir que es un tema que me fascina e intriga en partes iguales, ya que es algo de lo que muchos hablan pero pocos tienen pruebas, como sería el caso de los taxistas que llevan ancianas fantasmas que entran en una casa para desaparecer. Es un tema que he dado hace ya muchos años, cuando comencé a interesarme en los temas paranormales. Y no es para menos, pues mi madre vio al espectro con sus propios ojos cuando era una niña, y cuando el parque aún era la presa Osorio. Cuando mi madre tenía 8 años, solía salir a jugar con algunas amigas de la calle, y junto con mi tía, es decir, su hermana, por los alrededores de la infame presa. En una ocasión, decidieron salir a jugar a las escondidas como era de costumbre, así que se dirigieron a la parte baja de la calle, la cual colindaba con la avenida limítrofe que marcaba el fin de la presa, la cual en sus orillas era más parecida a un lodazal con algunos hierbajeros. Los niños, por obvias razones, no tenían permitido cruzar dicha avenida, ya que la presa era bastante peligrosa, así que se mantenían al margen de esta. En una ronda del juego, mi madre se escondió en una construcción en obra negra, mientras que mi tía se escondió detrás de un auto y los otros chicos entre las casas y demás autos. Pero una chica llamada Amelia y su hermano menor cruzaron la avenida para esconderse en el lodazal detrás de un matorral. Como habían pasado gran parte del día jugando, comenzó a oscurecerse y a nublarse, además de que vientos huracanados comenzaron a fluir, por lo que mi madre abandonó su escondite para ver si se aproximaba una tormenta, pero no estaba para nada preparada para lo que se encontraría. En las aguas de la presa, cerca de donde se habían escondido Amelia y su hermano menor, suspendida a poca distancia de la superficie del agua, iba una mujer avejentada, de cabellos enmarañados, brazos demasiado largos y ropajes harapientos. Mi madre se quedó pasmada, pues alrededor de la horrible mujer revoloteaba basura producto de los fuertes vientos que acompañaban al espectro. Pero no fue hasta que el horrible ente soltó un terrible alarido que fue que todos volvieron en sí y corrieron despavoridos a sus casas, sin mirar atrás. Al día siguiente, el hermano menor de Amelia estaba muy enfermo, con dolores, vómito y diarrea, y con un color pálido en la piel. La madre, aterrada, le preguntó a los demás niños qué estaban haciendo el día anterior, y estos obviamente le dijeron que habían visto la misma escena llorona, pero la madre no creía una palabra hasta que le preguntó al niño, el cual le dijo lo mismo. Mi madre dijo que llevaron al niño al templo, donde el cura de la iglesia había rezado por él y le había aplicado en la frente una cruz con una sustancia extraña parecida a la tiza o al cemento, y que el niño permaneció enfermo por 2 semanas más, y que posterior a su recuperación no volvió a jugar en la calle con los demás niños. Tiptoe through the window, by the window. De nuevo, la presa hace acto de aparición en el último y más importante caso de esta recopilación, siendo también el mismo que me inspiró a realizar este video, ya que no pude asociar la criatura de este relato con los relatos de los cuentos de Lovecraft. Como ya mencioné, los límites de la antigua presa colindaban con la calle, y había unas cuantas casas que tenían una vista espléndida de la presa en su gran extensión. Pues bien, esta historia me fue relatada por mi madre hace un par de años, y data de hace muchos años, por finales de los años 70 o inicios de los 80, cuando mi madre era apenas una niña. Don Vicente era uno de los residentes de la colonia Benito Juárez, colonia donde se sitúa la presa, y su casa era una de las más cercanas a esta, al punto de estar cruzando la calle de lodazal que marcaba el inicio de la presa, y antes de que ésta tomara su gran profundidad. El señor Vicente tenía la costumbre de quedarse fuera de su casa en una silla para fumar un cigarro antes de dormir, siendo en una silla de palma. Permanecía mirando hacia las oscuras aguas. En una noche como cualquier otra, Vicente, de unos 55 años, encendió su cigarro y se reclinó en su silla para relajarse, pero algo llamó su atención,
pues en la lejanía algo se movió dentro del banco de agua, y aunque no le dio demasiada importancia, ya que pensó que se trataría de algún animal, como un perro nadando o de restos de basura atrapados en una rama, el hombre permaneció tranquilo con la mirada fija en donde vio el movimiento y algo salió del agua. Debe ser un perro, pensó, ya que estos tenían la costumbre de rebuscar entre la basura flotante algo de alimento. Pero cuando el objeto se movió un poco más, supo que no se trataba de un perro ni que nada que hubiera visto antes. Vicente abandonó su silla y se puso de pie para poder vislumbrar a aquella criatura un poco mejor, y entre las aguas, alzándose hacia la superficie con dirección a donde éste estaba parado, vio un par de ojos saltones, una boca llena de afilados dientes y una piel que se asemejaba a un pez. El hombre, aterrado, se quedó pasmado con el terrible espectáculo, pues la criatura, un pez humanoide, estaba saliendo de las oscuras aguas, todo cubierto por escamas verduzcas, emitiendo un ruido parecido a gemidos. Don Vicente, ya habiendo recobrado el habla, emitió un intenso grito, lo que espantó a la criatura, pero también hizo que el hombre avejentado colapsara. Y cuando su hijo salió a su auxilio y le preguntó qué fue lo que había pasado, el padre le dijo que había visto a un hombre pescado salir de la presa e ir hacia él. El joven miró en todas direcciones y, como era de esperar, no vio nada en absoluto, por lo que regresó al lado de su padre solo para descubrir que su padre ya había fallecido. En la autopsia consiguiente, los médicos diagnosticaron un paro cardíaco fulminante, inducido por la gran impresión que se llevó el hombre. La historia fue contada por el hijo, quien se mantenía reacio a creerla, y de esta forma el relato llegó a oídos de mi abuela y posteriormente a los de mi madre, quien me contó la historia. Se dice que la familia permaneció viviendo un tiempo en la casa donde ocurrió el incidente, antes de mudarse y dejar la casa abandonada, la cual sirvió de refugio para indigentes y drogadictos para su posterior demolición. Este relato es solamente conocido por poca gente de mi comunidad, quien ya la ha olvidado, que ni siquiera la creyó en primer lugar. Pero algo así es preciso. Jamás sabremos si la historia fue cierta, ya que cuando la presa fue secada, no se encontraron indicios de algún profundo, como llamó Lovecraft a la raza de hombres pescado en su relato. Pero a mí me gusta creer que él sigue ahí, en una de las acumulaciones de agua que aún permanecen en el parque. Tiptoe through the window, by the window. Habiendo repasado esta serie de mitos relacionados con el parque y su anterior presa, ustedes, de manera entendible, estarán cuestionando la veracidad de estos relatos, y están en su derecho. Pero algo que no se puede negar es que el parque no es para nada el lugar tranquilo que aparenta ser, ya que en él, además de suceder acontecimientos paranormales como los de este video, ha tenido una buena dosis de hechos reales y no menos escabrosos. Durante mi plática con mi tío para descubrir la historia de los durmientes, él también me contó que en los tiempos de la presa, esta regularmente era usada como tiradero de cuerpos, ya que en ocasiones aparecían cadáveres en bolsas, cortados o en costales, ya que era un lugar inhóspito durante las noches. Otro acontecimiento de igual interés es el que mi abuela me comentó, que cuando la presa fue secada para convertirse en parque, fue capturado un enorme cocodrilo, el cual fue trasladado al zoológico de la ciudad. Este, se presume, llegó a devorar a unas cuantas personas que se adentraban en las profundidades de la presa. Y para cerrar esta serie de relatos, este parque también ha sido tumba de algunas personas, las cuales murieron una noche cuando se efectuaba un juego de fútbol nocturno en las canchas del parque. Las personas involucradas estaban a orillas del arroyo, el cual, al desbordarse por las recientes lluvias, se llevó a las personas consigo y permanecieron desaparecidas por un largo tiempo, hasta que los cuerpos de algunos de ellos fueron encontrados muy abajo en la corriente del río, pero algunos cuerpos jamás fueron encontrados. Sonará un poco fantasioso, pero así fue, ya que yo me enteré de la noticia, que incluso apareció en los diarios locales, y las cruces que están viendo en pantalla corresponden a cada persona que falleció aquella fatídica noche. Muy bien, amigos, espero disfrutarán de esta recopilación de mitos y relatos del Parque de la Solidaridad Iberoamericana,
Si este video tiene una buena aceptación, realizaré una segunda parte, pero esta vez con relatos que no tienen nada que ver con el parque, pero que también me fueron confiados por mis tíos y mi abuela. Ojalá podamos llegar a dicha meta. Les habla del Corintio y les deseo buenas noches.